Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de esta serie de videos que hacemos con la finalidad de poder entender un poco acerca del tratamiento de los pacientes en el área de cuidados intensivos. En esta ocasión vamos a abordar algunas de las preguntas más frecuentes que nos encontramos mientras atendemos a los pacientes en terapia intensiva que los familiares nos hacen y que son dudas pues totalmente naturales cuando nos enfrentamos a una situación como esta. La intención será que resolvamos de la manera más sencilla posible los cuestionamientos más frecuentes que nos hacen los familiares y los propios pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Soy el Dr. Mijangos y acompáñanos en este video para poder abordar este tema. Quizá una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen los familiares de pacientes en el área de cuidados intensivos es el hecho de ver a un paciente bajo efectos de la sedación. Normalmente los pacientes que están en la terapia intensiva requieren de ciertos procedimientos que obviamente no son muy agradables ni confortables, de tal manera que la sedación junto con el uso de medicamentos para evitar el dolor, es decir, analgésicos, sobre todo analgésicos potentes, son parte de la rutina en cuanto al manejo del paciente en el área de cuidados críticos. Insisto, sobre todo aquellos que requieren de procedimientos de tipo invasivo, principalmente la ventilación mecánica. La finalidad de mantener a un paciente bajo efectos de los sedantes pues es que él se encuentre de la mejor manera posible, lo más confortable y que pueda tolerar estos procedimientos sin que para él representen un sufrimiento. En segundo lugar, una de las preguntas que también surgen cuando tenemos pacientes en cuidados críticos es el hecho de que ocasionalmente los pacientes van a requerir de algún tipo de soporte, sobre todo soporte para la respiración, ya sea porque tienen un problema respiratorio grave o porque la enfermedad que los llevó a la terapia intensiva es necesario, parte de su tratamiento, soportar el sistema respiratorio. De tal manera que en esta circunstancia tendríamos que colocar un tubo de plástico en la tráquea del paciente y a través de este tubo poder conectarlo a un equipo de soporte respiratorio, es decir, un ventilador mecánico. Normalmente este procedimiento solo sirve como un mecanismo de soporte, es decir, es transitorio mientras el paciente resuelve el problema por el cual llegó a la unidad de cuidados intensivos. Insisto, ya sea porque tuvo un problema propiamente respiratorio o porque la enfermedad que lo llevó a la terapia intensiva requiere como parte de su cuidado y su manejo el uso de un respirador mecánico. Recordemos que todo paciente que está bajo este tipo de soporte también requiere, como ya lo mencionamos en la pregunta previa, pues de sedantes y de un buen manejo analgésico para que todos esos procedimientos él los pueda cursar con el mayor de los confort posibles y el menor dolor posibles, garantizando con esto que el paciente pueda estar lo más cómodo posible. Otra de las preguntas de todos los familiares cuando tenemos un paciente en áreas críticas es ¿cuándo podré saber si el paciente tiene realmente una mejoría? En esto debería decir que una vez que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, nosotros tratamos de establecer con toda la información que tenemos y con la evaluación inicial una escala de pronóstico en relación a los órganos que están disfuncionando y a la misma enfermedad por la cual el paciente llega a requerir estos servicios. Por supuesto que la evolución día a día nos va dando de alguna manera también un poco de información para que nosotros podamos de alguna manera tener más intervenciones y lograr que la recuperación del paciente sea lo más rápida posible. La realidad de las cosas es que los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos es porque en general tenemos la oportunidad de que este problema por el cual llegan a la unidad que pone en riesgo su vida, ya sea una enfermedad o una cirugía, pues sabemos que el paciente la va a superar, pero en ese momento de mayor crisis, donde requiera soporte de alguno de los órganos vitales, es cuando se decide pasar a la unidad de cuidados críticos, ya sea para poder ofrecer un soporte ventilatorio, un soporte cardiológico, un soporte renal, en fin, cualquiera de los órganos que se encuentren fallando, es en la unidad de cuidados intensivos donde podemos ofrecer el mejor servicio posible, con la mejor vigilancia posible y vigilando al paciente minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, hasta que logra su recuperación. Otra de las situaciones a las cuales nos enfrentamos, y es una pregunta frecuente, son los horarios de visita que podemos tener con los pacientes dentro de sus cubículos en cada unidad. Esto es variable y si bien es cierto que ahora la tendencia es a nivel global que podamos mantener una mayor cantidad de tiempo
entre la visita de los familiares con el paciente, hay que recordar que también cada unidad tiene sus propios protocolos de atención. Y recuerden que en principio de cuentas tratamos de atender y dar la prioridad a la atención del paciente. Y obviamente eso requiere a veces de tiempos, a veces hay que hacer algún procedimiento o hay a veces que tiene que hacer el trabajo la enfermera para que el paciente se encuentre con la aplicación de medicamentos de forma oportuna o la intervención necesaria por parte de los médicos, y a veces esto requiere de ciertos periodos de tiempo en donde se trabaja con el paciente y obviamente los familiares están en la sala de espera. Sin embargo, es importante que usted dialogue con su médico, dialogue con los médicos de la unidad y se establezcan los horarios de visita. Cada unidad tiene horarios diferentes de visita de acuerdo al funcionamiento, de acuerdo a la cantidad de personal que se tiene y de acuerdo al tamaño de las terapias intensivas que se tienen disponibles. Hay lugares donde tienen cubículos prácticamente cerrados o aislados, donde por supuesto podría estar un familiar de forma casi permanente con el paciente. Pero en algunos otros centros esto no es posible y bueno, tendremos que buscar cuál sea el mejor momento y los tiempos adecuados para que en coordinación con sus médicos tratantes y los médicos de la unidad, de acuerdo a los protocolos que cada unidad tiene, puedan tener la mayor parte del tiempo para poder pasar momentos con su familiar. Otra de las preguntas que comúnmente nos hacen es la que tiene que ver con los procedimientos que un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos necesita. Los procedimientos más frecuentemente utilizados en pacientes en la terapia intensiva incluyen el uso de sondas y catéteres, es decir, dispositivos que nos permiten, por un lado, quizás alimentar al paciente o aplicar sus medicamentos. En ocasiones, como se requieren diferentes infusiones, diferentes fármacos que pueden pasar al mismo tiempo, es imposible tener una vena delgada colocada en la mano o en el brazo y no sea suficiente para poder administrar todo lo que el paciente requiere. De tal manera que es cuando utilizamos algunos dispositivos que tienen diferentes vías para que en un solo procedimiento podamos aplicar todos estos medicamentos a la vez, los cuales llamamos catéteres. Catéteres que se colocan en venas grandes, venas gruesas, como puede ser la vena yugular o la vena subclavia, y en ocasiones utilizamos también las venas femorales o las venas que están en las piernas. Por supuesto que estos procedimientos no están exentos de riesgos, tienen complicaciones, y que se hacen también bajo la supervisión, bajo la vigilancia y con las mayores medidas de seguridad e higiene para el propio paciente, de tal manera que existen incluso herramientas que nos permiten elevar la seguridad del procedimiento, como el uso de ultrasonografía para su colocación y evitar con esto complicaciones que pudieran ocurrir. Un paciente en la unidad de cuidados intensivos va a requerir de una vigilancia muy estrecha de todos sus signos vitales, esencialmente de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la cantidad de oxigenación que tenemos en sangre, la medición de la presión arterial de forma invasiva a través de algún catéter. Y de esta manera nosotros podemos evaluar cuando tenemos la alteración de alguna de estas constantes vitales y que requieran alguna intervención de forma oportuna. En ocasiones, un paciente que requirió ventilación mecánica y estar intubado por un periodo más del que uno hubiera planeado, generalmente alrededor de las 2 semanas, existe un procedimiento que ocasionalmente puede requerirse y este se llama traqueostomía. Básicamente consiste en el cambio del tubo de plástico que originalmente se coloca a través de la boca hacia la tráquea y hay que cambiarlo por un tubo que es un poco más corto, más pequeño y un poco más rígido directamente sobre la tráquea, y este se coloca en la zona del cuello. Normalmente esto se realiza cuando un paciente va a requerir el soporte de ventilación mecánica más allá del tiempo esperado o más allá de un par de semanas y que el soporte ventilatorio va a continuar. Esto puede ocurrir muy frecuentemente en pacientes que tienen alguna lesión cerebral, por ejemplo, pacientes con trauma de cráneo, hemorragias cerebrales, quienes tienen una recuperación un poco más lenta o quizás un poco más de tiempo para que esto se recupere, y entonces con esto ganamos tiempo. Estos procedimientos cabe señalar que, dependiendo del paciente, pueden ser totalmente reversibles y una vez que el paciente recupera sus capacidades para poder respirar por sí solo sin necesidad del tubo, también se puede retirar. ¿Cuánto tiempo va mi paciente a requerir de estar en la terapia intensiva? La verdad es que, siendo honestos, no existe un tiempo en el cual nosotros podamos decir que el paciente va a superar la crisis que lo hizo llegar a requerir las intervenciones de la unidad de cuidados intensivos. En promedio podremos decir que un paciente regularmente, de forma general,
se mantiene entre 5 y 7 días en la unidad de cuidados intensivos una vez que recuperan la mayor parte de las situaciones por las cuales un paciente puede llegar a la unidad. Sin embargo, esta información cambia día a día, porque un paciente en estas condiciones sabemos que tiene en riesgo su vida, sabemos que existen condiciones agudas que pueden cambiar y por eso requieren de tantos equipos de monitorización, tanta vigilancia y tantos fármacos a la vez, a veces soporte respiratorio, a veces soporte renal o de algún otro órgano. De tal manera que es probable tener un aproximado del tiempo que pueda estar un paciente dependiendo de la causa por la cual llegó, pero no siempre este va a ser un tiempo determinado. Cada día se tendrá que evaluar al paciente, cada día se tendrá que ver cómo va superando, cómo se va estabilizando y cómo entonces poco a poco el paciente requiere de menos soporte y menos apoyo hasta que puede ser egresado de la unidad de cuidados intensivos. Y finalmente, una pregunta que todos los familiares nos hacemos cuando tenemos algún ser querido en la unidad de cuidados intensivos es ¿qué podemos hacer nosotros? Lo más importante es siempre acompañar, estar informados, preguntar con sus médicos tratantes y todo el equipo del personal que atiende a su paciente de qué manera podemos involucrarnos en la atención. Es importante siempre no perder la parte espiritual, la confianza y sobre todo cualquier duda que tengan, comunicarse con sus médicos para saber que lo que está ocurriendo es algo esperado o es algo que pudo haberse complicado. En la medida que tengamos una mejor información, pues podremos estar no del todo más tranquilos, pero por lo menos sabemos que las cosas van avanzando y sobre todo no importa que a veces el avance no es tan rápido, pues de alguna manera nosotros podemos estar mejor preparados pues para saber cuál es la evolución de nuestro paciente y con ello pues tener la menor angustia posible por lo que está ocurriendo. Sabemos que estas situaciones no son sencillas, requiere de mucha tolerancia, de mucha resiliencia y a veces uno quisiera resultados mucho más rápidos. Sin embargo, cuando un paciente requiere de estas intervenciones, siempre es importante tener paciencia y siempre resolver cualquier duda que tengan con el equipo médico. Espero que con estos comentarios y la respuesta de estas preguntas más frecuentes les ayude a entender un poco los procesos por los cuales atraviesa un paciente que requiere estas intervenciones. Tengan la plena confianza de que un paciente que se encuentra en una crisis de salud, sobre todo una crisis grave que pone en riesgo su vida, el mejor sitio en donde puede encontrarse es justamente en la unidad de cuidados intensivos. Es el sitio en donde se conjuntan la mayor cantidad de especialistas, enfermeras, rehabilitadores, fisioterapeutas, nutriólogos, infectólogos, equipos de laboratorio, equipos de rayos X, todo concentrado en esa misma área para poder ofrecer la oportunidad de mejoría lo más pronto posible para su paciente. No dejen de seguirnos y les agradezco su atención a este video.